Durante su ministerio, Jesús exaltó las Escrituras como revelación de Dios. Es por eso que cada vez que tenía una discusión o una controversia con los líderes religiosos, siempre citaba el Antiguo Testamento. Aunque los maestros de Israel conocían bien las escrituras hebreas, para muchos de ellos las tradiciones humanas tenían más autoridad que las instrucciones de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y aunque Jesús les citaba el Antiguo Testamento y hacía extraordinarios milagros ante la vista de ellos, pues no fue suficiente para que le abrieran su corazón al único que los podía salvar. Por eso terminaron rechazando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, el propósito de nuestra lección de esta semana es ayudarnos precisamente a que nosotros no pongamos por encima de la palabra de nuestro Padre Celestial las tradiciones de este mundo, todo aquello que no está escrito en la palabra de nuestro Padre Celestial, para que podamos alcanzar la vida eterna. Así que bienvenidos al repaso de nuestra lección de escuela sabática. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a pedirle sabiduría a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a estudiar tu palabra. Por favor, danos sabiduría para poder entenderla y ayúdanos a no caer en el error en el que cayeron los líderes religiosos en aquel entonces. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra lección número 6 es De adentro hacia afuera. Nuestro texto bíblico está en San Marcos capítulo 7, verso 15 y dice así: Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. En este versículo podemos notar que Jesús estaba discutiendo sobre las enseñanzas de los maestros de Israel, sobre las tradiciones que contaminaban al hombre. Pero Jesús les dice que nada de lo que viene de afuera contamina, sino más bien lo que viene de adentro hacia afuera, eso es lo que contamina. Así que vamos a la primera parte de nuestro estudio de esta semana, con la participación de nuestro hermano Emerson. Bienvenido nuevamente, mi querido hermano, y adelante. Gracias, hermano Armando. Sean todos bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática. En la primera parte está titulado Tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. El capítulo 7 del Evangelio de Marcos comienza con los fariseos y algunos escribas acusando a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de no hacer caso a las tradiciones de los ancianos y comer con manos impuras, con manos inmundas. El tema del capítulo 7, versículo 1 al 13, no es la higiene, sino que el tema es la pureza ritual. En el versículo 5 del capítulo 7 de Marcos leemos lo siguiente. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué pues tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Si ustedes notan en esta parte, el problema no era con la palabra de Dios, el problema era con la tradición de los ancianos.
vienen los escribas y los fariseos, acusan a los discípulos de Jesús a no guardar la tradición de los ancianos. El reglamento de lavarse las manos, y no solamente de las manos, sino también de los pies, se aplicaba en el Antiguo Testamento únicamente a los sacerdotes, que eran los encargados de ministrar el santuario, según Éxodo 30, 17 al 21. Pero ya en tiempos de Jesús, los líderes religiosos habían impuesto este reglamento para todo el pueblo. Es decir, ya no era exclusivamente para los sacerdotes, sino que ya era para todas las personas. Entonces, por lo tanto, ellos debían de respetar esta tradición. No era un mandato en que existía en la palabra de Dios, era una tradición. Y es interesante porque la respuesta que Jesús le hace a los escribas y a los fariseos consta de dos partes. La primera parte de la respuesta que Jesús les hace está registrado en el versículo 6 al versículo 8. Dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, la respuesta que Jesús le hace a los fariseos, aquí Jesús está citando al profeta Isaías capítulo 29, versículo 13. Estas palabras el profeta Isaías se las dio al pueblo de Israel. Pero aquí nosotros notamos, ahora Jesús cita al profeta Isaías y les dice, es una palabra muy fuerte, les dice a los fariseos, hipócritas. ¿Y qué significa esa palabra hipócrita? Es alguien que dice, pero no lo hace. Y eso era el problema de los escribas y de los fariseos. Ellos decían tantas cosas, pero resulta que no lo hacían. Practicaban otra cosa. Entonces aquí es donde Jesús condena la acción que hacen los líderes religiosos cuando dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué razón? Jesús dice, en vano me honran, porque enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. La segunda parte de la respuesta que Jesús le hace a los escribas y a los fariseos se encuentra registrado en el versículo 9 al versículo 13. Dice, les decía también, bien invadiláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que se diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La segunda parte de la respuesta que Jesús le hace a los líderes religiosos, aquí nosotros vemos que Jesús utiliza la regla llamada corbán. ¿Y qué era el corbán? Era una ofrenda que ellos le dedicaban a Dios, pero después de dedicarlo, ellos podían seguir usando esa ofrenda o ese dinero. Entonces Jesús lo que hace es citar el quinto mandamiento que se encuentra en Éxodo, es decir, honrar a padre y a madre. ¿Qué era lo que ellos hacían? Cuando el padre y la madre se acercaban, ellos decían, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo ya se lo he ofrecido a Dios. ¿Por qué lo hacían? Con el simple hecho de zafarse, de no hacerse responsables de los padres. Entonces aquí es donde Jesús condena este acto que ellos hacían porque eso no decía la palabra de Dios. Eso
decía la tradición de los ancianos. Entonces, lo que Jesús hace es condenar esta tradición que ellos hacían. Pero ¿quiénes fueron los responsables de todas estas tradiciones? Pues lógicamente fueron los escribas y fueron los fariseos. Ellos son los que se encargaron de llevar al pueblo ante esta situación. Pero también si algo notamos aquí, cuando Jesús cita Isaías y cita Éxodo, lo que Jesús hace de una manera implícita es decirle al pueblo, vuelvan a las sagradas escrituras. Este es el mensaje para nosotros hoy en día. En tiempos de Jesús habían tantas tradiciones que no estaban en armonía con la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús los llamó hipócrita y les llamó la atención. Hoy en nuestros días hay muchos cristianos que no siguen la Biblia, sino que simplemente ellos siguen la tradición de los padres, la tradición de los ancianos. Y muchas personas dicen, ah, no, es que como mi papá así me lo enseñó, es que mis abuelos así me lo enseñaron y por lo tanto yo voy a seguir esta tradición. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Este es un llamado para nosotros, volver a las sagradas escrituras. Si todo lo que yo hago, si todo lo que yo practico, ¿será que está en armonía con la Biblia? ¿Será que tiene fundamento bíblico? Porque aquí es donde Satanás nos puede engañar, así como engañó al pueblo, porque ellos ya no guardaban la palabra de Dios, sino que lo que ellos hacían era guardar la tradición que estaba en contra, que no estaba en lo correcto, que no estaba en armonía con la palabra de Dios. Así que yo te hago el llamado. Analicemos nuestra vida. ¿Será que lo que yo hago está en armonía? ¿Será que no es una tradición que está en contra de la palabra de Dios? Por eso, mis hermanos, pidámosle mucha sabiduría a nuestro Dios. Bien, hermano Armando, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra lección. La segunda parte de nuestro estudio lleva por subtítulo ¿Manos limpias o corazón limpio? Saben, mis hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos le habían enseñado al pueblo judío que si llegaban a tener contacto con los gentiles o con los paganos, ceremonialmente quedaban inmundos, ya que para ellos los gentiles y los paganos eran personas inmundas. También habían enseñado que todo alimento y objeto comprado debían de ser lavados varias veces, porque probablemente fueron manoseados por alguna persona inmunda. Pero también le habían enseñado al pueblo que antes de ingerir los alimentos debían de lavarse varias veces y muy bien las manos, porque los objetos y los alimentos probablemente fueron manoseados por alguna persona inmunda, y de esa manera librarlos de la inmundicia. Oh, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, esa era pura tradición de los ancianos que no tenía fundamento bíblico. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les dice a las personas de la siguiente manera en San Marcos capítulo 7, verso 14 y 15. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Jesús les dejó bien claro a las personas de aquel entonces que nadie se vuelve inmundo por ingerir los alimentos sin lavarse las manos. Ahora, tengamos cuidado de no malinterpretar este texto, porque Jesús aquí no está enseñando que seamos cochinos, que no practiquemos la higiene. Aquí no tiene nada que ver con eso. También tenemos que tener cuidado de no meter Levíticos 11 aquí,
¿Por qué? Porque aquí Jesús no está hablando de los animales limpios e inmundos. Eso no tiene nada que ver con eso. Jesús aquí está atacando directamente la tradición que los escribas habían enseñado por mucho tiempo. De hecho, ellos le daban más valor a las tradiciones que lo que enseñaba la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que lo que sale de adentro, eso es lo que vuelve a la persona inmunda. Ahora, ¿qué es lo que sale adentro? Dice el texto bíblico en el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Miren lo que dijo Jesús. La persona no se vuelve inmunda delante de Dios. ¿Por qué? Porque el alimento que está ingiriendo sin lavarse las manos, pues no va directamente a su corazón. Eso va al estómago y después se desecha. Ahora, lo que sí contamina al ser humano, lo que lo vuelve inmundo delante de Dios, impuro, un ser pecador, es lo que sale de su corazón. ¿Y qué sale de su corazón? En los versículos 20 en adelante dice así, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es decir, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones que nos llevan a pecar contra Dios, eso sí nos hace impuros, nos hace inmundos, pecadores delante de Dios. Ahora, mis apreciados, hay que tener cuidado con lo que dijo Jesús. Con esto declaró que todos los alimentos son limpios. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día ya luego vienen y dicen que no importa lo que venga y va para adentro, porque Jesús dijo que nadie se vuelve pecador con eso, nadie se contamina, sino lo que sale adentro. Y entonces a darle todo para adentro. Tampoco Jesús está enseñando eso, sino que Jesús aquí está enseñando una tradición que no tenía fundamento bíblico, que había sido puesta por encima de la palabra de Dios. Por eso que los fariseos pues cerraron su corazón a Jesús, porque le fueron más fieles a las tradiciones de los ancianos que a la palabra de Dios, porque para ellos las tradiciones tenían más autoridad que las enseñanzas de la palabra de nuestro Padre Celestial. De acuerdo a lo que vimos en la parte que comentó nuestro hermano Emerson, que ellos quebrantaban los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué nos sirve serle fiel a las tradiciones, pero serle infiel a Dios en cuanto a sus mandamientos? ¿De qué me sirve ser un vegetariano, pero estar juzgando mal a mi hermano que come carne? ¿De qué me sirve de serle fiel a los mandamientos de Dios y juzgar a mi hermano que no come carne? Es decir, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Eso es lo que cuenta delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, con la ayuda de Dios, podemos ir cambiando nuestra forma de vivir, porque solamente Cristo nos puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues que tengamos un corazón puro delante de los ojos de Él. Así que, mis apreciados, sigamos adelante, seamos fieles a la palabra de Dios y no a lo que dice el ser humano, no lo que dice el mundo, no lo que no está escrito en la palabra de Dios, sino
lo que nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra. Así que vamos a la tercera parte de nuestro estudio. Seguimos con el estudio de nuestra lección en la tercera parte titulado Migajas para los perros. En esta parte vamos a leer el capítulo 7 de Marcos en el versículo 24 al versículo 30. Dice de la siguiente manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En esta historia se relata que Jesús está en el extranjero. Jesús ha cruzado la frontera, ha dejado Israel. Ahora él se ha trasladado en el norte, a Sidón y a Tiro. Si algo notamos de esta historia es que ahora Jesús se encuentra entre paganos, gente que practica otra religión, gente que adora otros dioses. Pero en ese momento sale a su encuentro una mujer, según lo que nos dice el Evangelio de Marcos, una mujer cuya hija estaba atormentado por un espíritu inmundo, es decir, estaba endemoniado. Esta mujer era una mujer griega y sirofenicia. Mateo 15, que también nos ayuda a entender esta historia, nos dice que esta mujer era una mujer cananea. Pero Mateo también complementa esta parte. Cuando esta mujer sale al encuentro de Jesús, ella le dice a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando ella exclamó esta palabra, ella estaba reconociendo la identidad del Mesías. Ella estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, notemos algo muy interesante en esta historia. Cuando ella le clama a Jesús, según la palabra de Dios, aquí nos dice que ella se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Jesús le responde y le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús se comporta como los judíos trataban a las otras naciones, a las naciones vecinas, como los judíos trataban a los paganos. Aparentemente nosotros notamos en esta historia un lenguaje que suena un poco fuerte, ofensivo, pero más sin embargo, esta no fue la intención de Jesús, sino que lo que Jesús quería darle era una gran enseñanza a los discípulos y a todo el pueblo judío. En la respuesta que Jesús le da a la mujer, aquí podemos ver dos características. En primer lugar, cuando Jesús le responde y le dice: deja primero que se sacien los hijos. Es decir, cuando Jesús le dice: deja primero. Y si hay un primero,
lógico que también habrá una segunda. Entonces lo que nos da a entender es que aquí Jesús no le está diciendo que ella no debe de participar. Lo que le está diciendo es primero a los hijos. Y si hay un primero, como dije, lógico que también tiene que haber un segundo. Pero después de eso, ahora noten la respuesta que Jesús le hace un tanto ofensivo. Jesús le dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. O sea, esa palabra perrillos. Los judíos trataban a los gentiles, los trataban con una frase un poco ofensivo, los llamaban perros. Perros eran los que no habían recibido la Torá, los que no habían recibido la santa ley de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús se está comportando como un judío normal, como un judío común. Como ellos trataban a las personas, Jesús también se comporta de esa manera. Pero ¿qué es donde nosotros notamos? Cuando Jesús le dice, no está bien echarle el pan a los perrillos. Pero esa palabra perrillos no se refiere a un cachorrito, sino que más bien cuando Jesús utiliza esta expresión perrillos, le está diciendo o está hablando más bien de una mascota que vive con la familia. Y normalmente lo que hacen las mascotas es entrar a la casa, se meten debajo de la mesa y las migajas que caen de la mesa, ellos se alimentan de eso. Entonces aquí es donde nosotros vemos que esta mujer captó la respuesta de Jesús. Entonces ella le está diciendo, yo estoy reclamando mi derecho como perrillo, como mascota de la familia. Si no puedo participar del pan, pero puedo participar de las migajas. Entonces aquí es donde nosotros vemos la fe de esta mujer y Jesús se admira. Ahora Jesús le dice a esta mujer, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué lección nos deja esta parte? Primeramente, lo que yo veo en esta historia de esta mujer griega, cananea, es que Jesús no hace excepción de personas. Otra enseñanza que me deja esta parte es que Jesús se preocupa por la salvación de todos. Jesús se preocupa por tu salvación, por mi salvación, por nuestra salvación. Esto es lo que nos enseña esta parte. Aparte de esto, esta historia me muestra la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que está disponible para todos, no importando de qué raza somos, qué idioma hablemos. Jesús lo que le interesa es salvar a todas las personas. Y esto es lo que nos deja esta parte. Nos deja una gran lección al relatarnos esta historia. Muy bien, vamos a continuar con el repaso de nuestra lección. Le dejo el tiempo a nuestro hermano Armando. Llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Con la lengua trabada. En San Marcos capítulo 7, verso 31 en adelante dice así. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. En estos versículos tenemos grandes lecciones para nuestra vida. En primer lugar, podemos notar que Jesús
cuando va a un lugar, siempre va con un propósito. Esto me enseña a mí que cuando Jesús llega a nuestra vida, siempre es con un propósito. Ahora dice el texto bíblico que cuando él llega a Decápolis, le llevaron un sordo tartamudo. Por eso, mi apreciado, cuando Jesús llega a nuestra vida, es porque Él sabe nuestro problema. Él sabe cuánto lo necesitamos. Él sabe que tenemos seres queridos con el corazón endurecido y con los oídos bien tapados para no aceptar la palabra, el mensaje de salvación. Ahí es donde tenemos que aprovechar cuando Jesús llega, llevar nuestro caso, nuestro problema, nuestra necesidad, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud y nuestros seres queridos a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Él llega, llega para darnos esperanza, solución y salvación eterna para cada uno de nosotros. Y el texto bíblico dice que a Jesús le dijeron que solamente pusiera las manos sobre él. Pero el texto bíblico dice que Jesús puso sus dedos en los oídos y también escupió y con su saliva tocó la lengua del sordo tartamudo. Oh, mis apreciados, esto me enseña a mí también que muchas veces lo que usted y yo le pedimos a nuestro Padre Celestial, Él nunca va a actuar como usted y yo esperamos o como usted y yo le pedimos. Él va a actuar de acuerdo a su voluntad, a su manera, no a nuestra manera. Por eso Jesús, en lugar de poner solamente sus manos, Él puso sus dedos en los oídos y también saliva en la lengua de este hombre. Ahora, nuestro Creador conoce perfectamente dónde está la parte afectada de nuestro cuerpo. Por eso es que si estás enfermo, si estás luchando y los doctores no encuentran realmente lo que tienes, oh, deja que el Señor trabaje. Dígale a Él, Señor, tú sabes la parte afectada de mi cuerpo. Por lo tanto, por favor, toca y obra conforme a tu santa y divina voluntad. El Señor se va a manifestar y va a hacer su voluntad para restaurar tu salud. Esto me enseña a mí este texto, pero también me enseña de que nosotros somos tardos en oír la palabra de Dios y me enseña que nuestro corazón está tan cerrado y Jesús no puede obligarnos para que le abramos, no puede obligar a nuestros seres queridos para que le abran su corazón y escuchar su voz. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, Jesús respeta nuestro libre albedrío. Él quiere que le abramos nuestro corazón, que le escuchemos su voz voluntariamente. Oh, mis apreciados, Jesús tiene poder para obrar cualquier milagro a nuestro favor, porque Él es nuestro creador, redentor y sustentador. Oh, mis apreciados hermanos, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el texto bíblico que Jesús hizo que este hombre hablara normalmente. Y el texto bíblico dice en el versículo 36, Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Si Jesús pudo hacer que este hombre hablara, ¿por qué no va a hacer que usted y yo salgamos y comencemos a proclamar la palabra de nuestro Dios, el mensaje de salvación con otras personas que lo necesitan? Oh, mis apreciados, ¿quién no puede hacer Jesús
en nuestra vida. Aquí podemos ver que el Señor tiene un propósito para nosotros y ese propósito tenemos que dejar que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Pero Él no va a entrar a nuestro corazón a la fuerza. Él no va a abrir nuestro oído a la fuerza. Tenemos que ir a Él. Tenemos que llevar nuestro problema. Tenemos que llevar nuestra necesidad a Jesús para que entonces Él obre, pero no de acuerdo a lo que nosotros esperamos o de acuerdo a lo que nosotros le pedimos, sino conforme a su voluntad. Así que, mi apreciado, confía solamente en Jesús y espera que Él obre a tu favor. Vamos a la última parte de nuestro estudio. Bien amigos, llegamos a la última parte de nuestra lección titulada Cuidado con el pan en mal estado. Para ello vamos a leer el capítulo 8 de Marcos, versículo 11 al 13 y dice de la siguiente manera. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Es interesante lo que nosotros leemos en esta parte cuando Jesús nuevamente se confronta con los fariseos. ¿Y qué fue lo que pidieron los fariseos? Más señales, más milagros. La pregunta es, mis hermanos, mis amigos, ¿por qué creen que Jesús no realizó algún milagro delante de estos fariseos? Es muy sencilla la respuesta. Ellos ya habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y nosotros ya hemos visto qué significa el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, lo que ellos pensaban acerca de Jesús es que el que obraba en Jesús era Belcebú, era el mismo Satanás. Ellos ya tenían ese concepto acerca de Jesús. Así que, por más milagros que Jesús hubiera hecho en presencia de ellos, no se hubieran arrepentido, no se hubieran convertido, porque ellos ya habían endurecido su corazón y por lo tanto no iban a cambiar. Y por esa razón, Jesús no hizo ningún milagro, ninguna señal. Pero sigamos leyendo el versículo 14 al versículo 21. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oír, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Interesante. En esta parte de lo que hemos leído, podemos ver la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús estaba hablando simbólicamente. Cuando Jesús expresó estas palabras, cuando hablaba de la levadura de fariseos y de Herodes, Jesús se estaba refiriendo a la enseñanza de los fariseos, a la política que Herodes hacía. Por supuesto, los discípulos no entendieron cuando Jesús les dijo estas palabras. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de un pan literal. Y Jesús se estaba refiriendo a las falsas enseñanzas que estaban dando los fariseos. Entonces,
Aquí es donde Jesús aprovecha para instruirlos nuevamente. El Señor les hace unas preguntas con respecto a milagros que Jesús había hecho anteriormente. Entonces Jesús les hace una instrucción, les pregunta. Y Jesús les dice, ¿aún no han entendido? Son fuertes palabras que Jesús les expresa a los discípulos. Pero ¿por qué lo hace de una manera muy fuerte? Lo hace con la intención de despertar a los discípulos. Es decir, lo que Jesús trataba de decirle a ellos, no se dejen engañar, no se dejen corromper con la levadura, con la enseñanza de los fariseos. ¿Qué lección nos deja esta parte, mis queridos amigos? La lección que nos deja esta parte es que como cristianos que somos, tenemos la responsabilidad de guardar nuestra vida, de no contaminarnos con la levadura del pecado de este mundo, con la levadura de los engaños del diablo en este mundo. Hoy en día, el diablo está tratando aún de llevar consigo al pueblo de Dios. Por eso la pregunta que Jesús nos hace en esta hora es, ¿aún no han comprendido? ¿Qué le responderás a esta pregunta que Jesús nos hace? ¿Aún no han comprendido? Después de que Jesús hizo tantos milagros, vieron, oyeron, y aún así no han comprendido. Mis hermanos, como cristianos que somos, tenemos que guardar nuestra vida, tenemos que guardarnos de la corrupción del pecado. Que Dios te bendiga y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda concluir con nuestro estudio de esta semana. Antes de finalizar, recuerden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video en tus redes sociales para que otros conozcan el mensaje de salvación y de esperanza para un mundo que está cayendo a pedazos en el pecado. Ahora, si usted está aquí por primera vez, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, le invito a que se una a nuestra familia espiritual. Solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro estudio. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo estudio.